Amén, santos. Himno número 213. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por bendecirnos y estar siendo forjado en nosotros conforme a tu propósito divino. Aún te damos gracias en virtud de la sangre del pacto eterno. Gracias, Señor, por suministrarnos hoy tu palabra tan viviente en el Espíritu del Cristo Jesús el glorificado. Señor, nos asimos a la verdad en amor para crecer en aquel que es la cabeza. Oh, Señor, dependemos de tu suministro, de tu fidelidad, de la amplitud de tu nombre y de la gracia dada a los santos, la cual se multiplica en gracia y en paz. Señor, te tomamos a ti como centro, cabeza. Tú eres el Señor, el que todo lo llena en todo. Aleluya, a ti sea la honra, la gloria, el poder. Oh, Señor Jesús, tú eres todo para nosotros. Tú eres el resplandor de tu palabra. Tu palabra es muy viviente, como tu espíritu tan prevaleciente. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amados santos hermanos, muy buenas noches. Jesús es el Señor. Después de estas palabras que nos preparan para la venida y manifestación del Señor, la cual hemos visto, gracias al Señor se terminó. El Señor produciendo fieles prudentes, el Señor produciendo esclavos que están conforme a su economía divina. Ahora el Señor en una secuencia divina nos trae a esta palabra. Gracias al Señor, que toda la palabra del ministerio tiene una secuencia para el avance, para el progreso del evangelio y para el avance y el progreso de los santos en perfeccionamiento, en más crecimiento, en más madurez, en palabras sólidas del Espíritu, en palabras maduras del Espíritu, a fin de que la novia sea ataviada, perfeccionada, para que Cristo pueda tener un regreso y tener una esposa conforme a su naturaleza, una esposa que paree con él en su vida y naturaleza. Gracias al Señor, ser
traídos de regreso a Cristo mismo para la vida de iglesia genuina. ¡Qué título! ¡Qué asombroso la secuencia del Señor! Siempre estamos a la expectativa de que el Señor mantenga su firmeza y su fidelidad en suministrarnos abundantemente sus riquezas. En esta semana número 1 tan solo tenemos 2 numeral romanos con muchos acápites, con muchos subpuntos, pero que todos se centran en su primera instancia en Cristo. Aleluya, Cristo el centro, Cristo la meta, Cristo el poder, Cristo el que perseguimos, Cristo al que nos asimos, Cristo, Cristo y Cristo. Gracias al Señor que en su voluntad y en su economía divina está forjando a Cristo en nosotros. Alabamos al Señor por tal forjar más avance, más progreso, más madurez, más crecimiento, más hacia adelante, mirando siempre adelante. Y ser traídos de regreso a Cristo mismo para la vida de iglesia genuina es un título, pero que tiene mucha esencia de vida en el Espíritu de Jesús. Como siempre, amados hermanos, leeremos las Escrituras que apoyan, que sustentan, que fortalecen, que es el cimiento de cada uno de los bosquejos. No obviamos ningún versículo que está en la cabecera. Así que yo voy a darle lectura a Efesios 3:8 y al verso 14 al 18. Ustedes, amados hermanos, pueden darle lectura a Filipenses 3, del verso 13 al 16, otro hermano Colosenses 15 al 18 y otro hermano Colosenses 3, 10 al 11. Por ahora, yo le doy lectura a Efesios 3, 8, verso 14 y 18. Dice el verso 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. Verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de aprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Aleluya. Otro hermano con las Escrituras. Amén, hermano. Efesios 3, del 3 al 16. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu. Filipenses 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley farisea, en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, llegue a ser irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basado en la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, configurándome a su muerte. Si de alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya haya sido perfeccionado, sino que prosigo por ver si logro así aquello por la cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya sido, pero una cosa, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús.
Así que todos los que hemos alcanzado madurez, tengamos este sentir. Y si algo tenéis un sentir diverso, esto también os lo revelará Dios. Sin embargo, en aquello a que hemos llegado, andemos conforme a la misma regla. Amén. 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 Colosenses 1:15 al 18. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él se conservan unidas. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todo él tenga la preeminencia. Amén. Colosenses Amén. 3, del 10 al 11. Y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Amén. Amén. Aleluya. Numeral romano 1. Nosotros los creyentes en Cristo e hijos de Dios necesitamos ser libertados de todas las distracciones y traídos de regreso a Cristo mismo. Alabamos al Señor. Ya hemos leído las escrituras que conciernen inclusive a este título del numeral romano 1. Nosotros los creyentes en Cristo, hijos de Dios, necesitamos ser libertados de todas las distracciones. Sin duda que el bosquejo nos dirá cuáles son las distracciones a que el hermano o el ministerio evidencia lo que nos distrae hoy en día. Y confiamos en la luz del Señor, que cada uno de nosotros, en su resplandor de la palabra, en la luz del Espíritu, seremos alumbrados de qué cosas nos distraen. Lo que me distrae a mí, de pronto no lo distrae a usted. A usted lo distrae una cosa diferente a la que me distrae a mí. Claro, en el bosquejo los hermanos patentaron qué son las distracciones, pero hoy en día yo pienso que abundan más distracciones fuera de las que el mismo bosquejo dice. Pero no necesitamos enumerar las posibles distracciones, sino que confiamos en la iluminación de la palabra, la iluminación del Señor en el Espíritu de Jesús glorificado, que cada uno somos alumbrados. ¿Qué es lo que nos distrae de Cristo? ¿Qué es lo que nos distrae aún de la economía del Señor? ¿Qué nos distrae de su propósito? Y agradecemos al Señor por ello. Siempre el Señor nos habla que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, conforme a Juan 1:4. Es la vida la que alumbra, la palabra ilumina, la palabra es entender al simple, dice el Salmo 119, que la palabra alumbra, ilumina, hace entender al simple. Y agradecemos al Señor que siempre estamos bajo el resplandor de su palabra, bajo el resplandor de su rostro, para saber qué nos distrae. Cuando el Espíritu habla de que para que no seamos distraídos, es que el Espíritu da por sentado que algunos estamos distraídos, a pesar de haber pasado por un ayudamiento tan profundo como el ser preparados, amando al Señor. Todavía el Espíritu sigue alumbrándonos y ahora nos va a hablar de las distracciones que necesitamos regresar a Cristo mismo. Y es por ello que el número A dice, Dios quiere que Cristo sea el centro de todas las cosas y tenga el primer lugar en todas las cosas, que Cristo sea el todo y en todo, conforme a Colosenses 1:15 al 18. Sin duda el Señor hizo que Cristo sea el todo en la creación, la cabeza, el principado, el primogénito, el primero, que tenga el primado, la preeminencia. Eso nos dice que Dios quiere que Cristo sea el centro de todas las cosas y lo puso como centro.
aún de su creación, de su mismo propósito, y quiere que de nosotros sea igual. Al Cristo ocupar en nosotros el centro, la circunferencia, el llenarnos del Cristo mismo, concierne a la economía eterna de Dios, concierne a su mover del Espíritu, concierne a su obrar, a su operar en nosotros. Cristo es maravilloso. Él es la maravilla de todo el universo y cada ítem de lo que Cristo es maravilloso. Bueno, Isaías 9:6 dice eso, que su nombre es maravilloso. En Jueces 13:18 dice lo mismo. ¿Por qué preguntas por mi nombre que es maravilloso? Ya en Efesios 3 nos habla de las riquezas e inescrutables del Evangelio de Cristo. Sin duda nadie podría polemizar que Cristo no es maravilloso. Él es maravilloso en nuestra experiencia, en nuestro disfrute, en nuestro entrar en la esfera misma de su espíritu, aún en lo místico, aún en lo que nosotros ni entendemos ni comprendemos. Cristo es maravilloso. Gracias al Señor, hace parte de nuestra alabanza o de nuestra oración, de nuestro rendir, de nuestra consagración, el maravilloso Cristo. Y yo aprecio que en este ministerio los hermanos utilizan mucho esta palabra. Eso es maravilloso. Uno lo oye una y otra vez en boca de Elí, en boca de los santos que en la actualidad hablan en el ministerio. Ellos siempre tienen esa palabra como una alabanza, como una gloria para el Señor. Esto es maravilloso. La voluntad de Dios, la cual es su propósito y deseo eternos en el universo, es que Cristo lo sea todo para nosotros y sea forjado en nosotros como nuestra vida y nuestro todo. Gracias al Señor por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios concierne, engloba, enmarca todo en Cristo. Todo es en Cristo, por Cristo. Todo es en esa preciosa persona. Gracias al Señor, que los santos dicen, pero ¿cuál será la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es esto. La voluntad es que Cristo sea el todo y en todo en nosotros y sea forjado en nosotros. Bien decía el himno, que Cristo se está forjando en mí. Y eso es precioso. Él no ha parado de forjarse en nosotros. A medida que nosotros somos los vasos abiertos, Él sigue forjándose en nosotros. Si de alguna manera nosotros debemos proporcionarle al Señor, digo yo, de nosotros, pero yo sé que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su beneplácito. Si estamos abiertos y Él produciendo en nosotros el querer como el hacer por su beneplácito, por su voluntad, o haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Pues gracias al Señor que esa es su voluntad. Simplemente yo necesito estar abierto al Señor. Señor, es tu voluntad forjar Cristo en mí. Aquí estoy. Aleluya. Amén. Yo digo amén a tu voluntad, digo amén a tu propósito, digo amén a esta obra, a esta labor del Espíritu. Digo amén a esta actividad del Espíritu de forjar Cristo en mí. ¿Y para qué? Bueno, porque eso es lo que Dios diseñó. Dios se propuso. Dios tiene ese plan, esa economía, esa administración divina de forjar Cristo en nosotros y lo preparó muy bien preparado para nosotros y nos dio a nosotros el Espíritu para ello, para siempre mantener recibiendo el forjar, el dispensar, el impartir, el tocar al Señor en gracia, en realidad. Gracias al Señor. Si Dios se place forjar Cristo en nosotros, ¿le va a decir usted que no? Al contrario, usted le da un amén, un aleluya. Sí, forja Cristo en mí. Y aún de nosotros salen muchas cosas que no son, que no están en el propósito del Señor. Las cosas de nosotros, más adelante el bosquejo las podrá declarar. Pablo escribió sus epístolas porque veía claramente que muchas cosas buenas, tales como las doctrinas, aquí están las cosas buenas, aquí están las cosas que distraen, las doctrinas, la ética, la moralidad, la enseñanza y la cultura son lo que nos distrae de Cristo. Filipenses ya lo leímos del 3:4 al 8, donde Pablo habla de que él es fariseo, que él es hebreo, que él es irreprensible, y un montón de cosas que al apóstol las dejó atrás por la excelencia del conocimiento y de ganar a Cristo. ¿Y qué decir de nosotros?
Quizás nosotros no somos de esa connotación genealógica de Pablo, que era fariseo, que era hebreo, que era de la tribu de Benjamín. Nosotros somos gentiles, pero quizás algunos de nosotros o ustedes están bien preparados en cuanto a académicamente, culturalmente, qué sé yo. Pero nada de eso puede distraerlos del foco, del centro. Dios desea siempre mantenernos en el centro, en el radio, en el núcleo, y su núcleo y centro es Cristo, el forjado, el dispensado, el impartido, el que puede ser disfrutado y tocado según sus riquezas en gloria. El apóstol Pablo nos muestra que estas cosas no son Cristo mismo e indica que si estas nos distraen de Cristo, entonces son contrarias a Cristo. Si usted lee 1 Corintios 7:35, habla de las distracciones y de poner cuidado a Cristo, de atender a Cristo. Si uno lee estos versículos en sus contextos, habla de que la mujer casada tiene cuidado del marido y cosas del mundo, porque antes cuando era la doncella, pues estaba pendiente del Señor, igual nosotros cuando éramos solteros estábamos pendientes del Señor y después de que nos casamos ahora estamos pendientes de la cónyuge y de algunas cosas del mundo que se nos atañen. Y agradecemos al Señor que no seamos distraídos, que no tengamos distracciones, según este versículo, en su última parte, habla de las distracciones y que atendamos a Cristo. Gracias al Señor por eso, por este Cristo todo inclusivo. Amamos al Señor. Sigamos un poco adelante. En el 2 dice, cuando nos apartemos de todas las distracciones y nos volvamos a Cristo, seremos traídos de regreso a Cristo mismo a fin de que podamos conocer a Cristo, experimentar a Cristo, disfrutar a Cristo, expresar a Cristo y ser constituidos de Cristo. Todas estas experiencias de que nos habla este punto número 2, sin duda están a la puerta, están a la mano para nosotros experimentarle. Hemos aprendido un poco del ministerio a ejercitar nuestro espíritu, en el ejercicio del espíritu, en tocar al Señor, en permitirle al Señor nos toque, en venir al Señor, en venir a la piedra viva, acercándonos a Él, piedra viva, viniendo a Él. ¿Para qué? Para experimentarle. Necesitamos, dice el bosqueo más adelante, que necesitamos orar día tras día. Señor, necesito experimentar más de ti. Gracias al Señor, que Él es accesible, y estos versículos tan conocidos de Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, de Gálatas 4:19, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado, y Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es por la fe, y conocer el poder de su resurrección, la comunión en sus padecimientos, configurándome a la muerte. Sin duda los versículos son propios del Espíritu para traernos a experimentar más a Cristo. ¿Cuánto experimentamos de Cristo en el avivamiento anterior, en las comuniones anteriores? Cada uno de nosotros lo sabe y el Espíritu lo entiende más que nosotros. Pero aún así necesitamos experimentar y disfrutar más Cristo, expresar más Cristo y ser constituidos de Cristo. Aquí no hay ser constituidos de doctrinas, aquí no hay disfrute de otra cosa que no sea Cristo, y expresar, manifestar. Siempre la luz de Dios es para la expresión. Dios es luz, es lo que expresa, lo manifiesta, el resplandor, expresar Cristo. Este es un punto importantísimo y grande como todos los puntos. No minimizamos ningún punto. Todos son importantes, pero tienen su cadena y su avance, tienen su progresión divina. El bosquejo va progresando a medida que uno lo va estudiando, a medida que uno lo va disfrutando, lo va liberando, lo va saboreando. En Filipenses 3, del 3 al 16, que ya leyeron nuestros hermanos, Cristo es presentado como la meta que los creyentes persiguen. Por la excelencia del conocimiento de Cristo, Pablo estimó todas las cosas como pérdida. Claro, quisiéramos tener el llamamiento, la vida, la vocación, la consagración del apóstol. El apóstol él tenía muchas cosas, pero todas las tenía como pérdida.
con tal de ganar, de asirse, de poseer a Cristo. No solamente poseer, sino ser poseído por Cristo. Y damos gracias al Señor que tenemos un gran modelo, como el apóstol Pablo, y también tenemos grandes modelos en el ministerio. Los hermanos que ya partieron con el Señor, nos fueron modelo de ellos que se hicieron de Cristo, que ellos como coyunturas, de donde recibimos ricos suministros y aún estamos recibiendo los ricos suministros, fueron modelos que se nos mostraron de que Cristo sí puede ser ganado, Cristo sí puede ser hallado, Cristo sí puede ser tocado, Cristo sí puede ser disputado, pues ellos se nos dan como modelos. Pablo era este, el Señor lo puso precisamente como eso, como un modelo. Pablo lo perdió todo y lo obtuvo por basura a fin de ganar a Cristo. Tenemos nosotros esta bienaventuranza de Pablo. Podemos perderlo todo y tenerlo todo por basura a fin de ganar a Cristo. La luz de Dios nos aprobará, o la luz de Dios nos descalificará, o la luz de Dios nos dará avance para decirlo. Wow, la verdad que yo tengo muchas cosas que no las tengo por basura, las tengo en alto aprecio, en alta consideración, pero el Espíritu viene para mostrarnos que aunque esas cosas puedan tener algún elogio por parte nuestra o utilizables, el Espíritu nos está diciendo eso, en términos míos es basura, gane a Cristo. Y gracias al Señor, el deseo ferviente de Pablo era ser hallado en Cristo. Aquí hay una cosa impresionante. Donde quiera que el apóstol iba, él era hallado en Cristo. Sin duda los demás lo podían ver en Cristo. ¿Y qué de mí? ¿Y qué de usted, querido hermano? Cuando vamos a ciertos lugares, las personas percibirán, sentirán, tendrán la sensibilidad espiritual de percatarse de que nos hallamos en Cristo. O de pronto nos hallamos en otras cosas que no son Cristo, que se evidencian de una vez en uno. Oh, Señor, Pablo quería ser hallado. Aún como terminó la serie de crónicas, Edra, Nehemías y Esther, cuando venga Cristo, hallará fe en la tierra. Así fue como terminó, el Dios que se oculta, pero que su salvación es manifiesta. Cuando venga Cristo, hallará fe en la tierra, nos podrá hallar Él en Él. Oramos al Señor que en su gracia, como dijo Pablo, Pablo dijo que a Él se le fue dada gracia y misericordia para ser hallado fiel. Dios lo tuvo por fiel. Y nosotros estamos dependiendo también del suministro y de la gracia del Espíritu, que podamos ser hallados en Él, según Filipenses 3:9, ser hallado en Él en la fe, no la fe que era conforme a la ley, sino la fe del Hijo de Dios, ser hallado en Cristo. Esto para la experiencia, para el disfrute, esto es maravilloso, es precioso. Sin duda, claro que sí. Nos hemos encontrado con hermanos que evidenciamos, oh, ese hermano está en Cristo en su totalidad. Su respiración, su impartir, su conversación, uno lo halla en Cristo. Lo halla en esa vida expresada, en esa vida pacífica del Cristo que se ha agrandado, que se ha forjado, que hermanos celosos que mantienen al Cristo allí, que no hacen nada que pueda ser distraídos de Cristo. Bueno, gloria a Dios que algunos lo han alcanzado y nos son dados como modelos. Y yo también deseo seguir lo mismo. Cada uno necesitamos orar al Señor, Señor, sé un poco más hallado de mí hoy. Bueno, la Escritura dice que Él es hallado de los que le buscan, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, ese es Isaías. La condición necesaria para ser hallados en Cristo consiste en no tener nuestras propias justicias, sino la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. A mí me gusta, me encanta, disfruto cuando la palabra nos trae a la fe, porque es que la fe va más allá de la razón, la fe va más allá de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros conceptos, de nuestras opiniones, el me parece, el yo creo, el yo pienso. No, no, la fe no tiene nada que ver con eso. La fe es la esfera, la fe es el ámbito de Dios, donde Dios mora, donde Dios es fe. La fe es algo que está en lo místico, en lo elevado. Y aquí dice sobre la justicia de la fe en Cristo.
aunque esto es profundo para mí, quizá para usted no, pero para mí sí. La justicia de Dios por medio de la fe, el que nos justifica en Cristo. Gracias al Señor. Si usted me mira a mí, yo me miro a mí mismo. No, 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 no. Como dice el hermano Lee, serpientes, escorpiones. Pero cuando uno toca la gracia, la justicia, la abundancia de su gracia, el don de su justicia, oh, uno respira de una vez porque sabe que esto es en Él, en la justicia de Dios, en Cristo, en lo que Dios forjó y formó todo fue en Cristo por la fe, por la fe. Oh, el Señor nos lleve a tocar el elemento, la ley de la fe para vernos realmente y ver a los demás en Cristo. Gracias al Señor. Aprecio mucho las palabras del ministerio cuando tocan los puntos de la fe. Inclusive hubo un ítero en los años anteriores que hablaron fue de la fe. No salió en avivamientos matutinos, lo estaba esperando yo. Bueno, algún día saldrá. El Señor sabe suministrar a su pueblo lo que nosotros necesitamos. Pablo aspiraba a conocer a Cristo. Oiga, Pablo aspiraba a conocer a Cristo. Pablo lo conocía. El poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos. De Filipenses 3:10. Pablo habla de ser confirmado, de ser conformado a la muerte de Cristo. Esto indica que Pablo deseaba tomar la muerte de Cristo como el molde para su vida. Aquí tenemos un versículo de gran trascendencia en el ministerio, Filipenses 3:10, a fin de conocerle en el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos y ser configurado, conformado a la muerte de Cristo. Se dice que la comisión específica que el Señor le dio al hermano Wache Magni tenía que ver con este versículo. Fue una comisión específica que el Señor le dio no solamente de la visión gloriosa de la iglesia como los candeleros, que es uno de sus partes fuertes del ministerio del hermano, sino que también se le dio el ser aquel que experimentaba el conocer del poder de su resurrección y también sus experiencias lo llevaron a tener la comunión en los padecimientos y ser configurado a la muerte de Cristo. Elogio y escogencia de Dios, no para todos, digo yo, para algunos de sus testigos fieles. Agradecemos al Señor que muchos santos en el tiempo venidero y aún de los que están aquí conectados tengan tal testimonio específico que Dios le dio a nuestros queridos hermanos, que es el mismo testimonio específico que le dio a los discípulos que uno ve en las escrituras de los testigos. Si usted quiere leer algo de eso, lea la nota de Hechos 1:8 acerca de los testigos, de estas testimonio específico, de esta comisión específica, que aquí el ministerio lo toca, no en el sentido que yo lo estoy hablando, pero yo lo toco porque todo esto es del ministerio. Todas estas son las riquezas del ministerio. Si yo hablo algo, pero que sea del ministerio, una porción del ministerio, aunque no esté incluida en este paquete, pero ya que es del ministerio, yo la puedo tocar. Me siento en libertad en el Señor para tocarlo, porque es del ministerio. Pablo experimentó a Cristo como libación y llegó a ser una libación que fue derramada sobre el sacrificio y servicio de la fe de los santos. Esto sí que es profundo. Yo no soy capaz de explicar esto. Yo simplemente los voy a remitir a que ustedes lean el mensaje número 14 del estudio vida de Filipenses, donde el ministerio toca a profundidad lo que es ser la libación. El vino celestial es Cristo, pero Pablo disfrutó tanto a Cristo en sus riquezas inescrutables e insondables que Pablo llegó a ser como un vino que ahora podía ser derramado sobre el sacrificio de la fe de los filipenses. Le hace mejor el mensaje. No tengo la capacidad espiritual para tocar esos gemas divinos. No tengo la capacidad ni tengo la sensibilidad del espíritu para dar algo bien concienzudo sobre esto. Mejor les remito a que lean
mensaje número 14, lo estuve leyendo, lo estuve disfrutándolo. Del hermano habla que la libación era puesta en las 5 ofrendas básicas, aunque la libación no hacía parte de las ofrendas, porque las ofrendas básicas apenas eran 5. En el libro de Levítico, capítulo 1, holocausto, capítulo 2, la ofrenda de harina, capítulo 3, la ofrenda de paz, capítulo 4, la ofrenda por el pecado, capítulo 5, la ofrenda por las transgresiones, y en el capítulo 6, 7, la ley de las ofrendas, pero a esas ofrendas se les añadía una porción de vino como libación. Algo profundísimo el ministerio toca allí. Y Pablo ahora aquí, en su máxima experiencia, en la llenura, en la cumbre de su madurez, porque él dice, los que hemos alcanzado madurez, dice aquí mismo en Filipenses, él alcanzó una madurez tal que llegó a ser como un vino para ser derramado sobre la fe de los santos filipenses. Gran porción. Necesito mucho venir al Señor para captar, probar algo de esto. Nos falta o me falta mucha experiencia en Cristo para que yo también llegue a ser como un vino que sea para libación. Pablo tocó esto en 2 Timoteo 4:6 igual. Pero dejémoslo ahí y dejémoslo en la atmósfera agradable del espíritu que se disfruta, y que el Señor siga dando tales experiencias a los santos hoy en día conforme al suministro para poder llegar a tener Cristo como centro, como realidad, como dice el tema de Filipenses, experimentar y vivir al Cristo como poder, meta y secreto, es uno de los temas del libro de Filipenses. Necesitamos ver la visión celestial de la intención que Dios tiene de hacer que Cristo lo sea todo para nosotros. Mire, el hermano toca aquí que esto es una visión celestial. Esto no es algo de las visiones que hace años y años nuestros queridísimos hermanos hablaban, que vieron rositas, que vieron no sé qué, que fueron llevados por no sé a dónde, que vieron un parque. No, 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 esto se trata de una visión celestial de la intención que Dios tiene de hacer que Cristo lo sea todo para nosotros. Y ahora dice el hermano, si recibimos nueva misericordia y gracia de parte del Señor, podremos abandonar todas las cosas buenas, incluso las mejores cosas, y extendernos para asirnos de Cristo mismo. En los días que conciernen a esta parte del bosquejo, que ustedes lo verán en el transcurso de la semana, es muy disfrutable porque el hermano allí nos evidencia las cosas que realmente llegan a hacer que nosotros podemos abandonarlas, inclusive las cosas buenas, las experiencias frescas y nuevas que tuvimos en el pasado, que algunos nos apegamos a ellas. Debemos experimentar. Cristo es más todavía, Cristo es más insondable, más alto, más sublime, más glorioso, más excelso. A veces nos aferramos cuando tuvimos ciertas experiencias, lo digo por mí mismo. Al principio en la vida de la iglesia, en el recobro del Señor, claro, ¿quién me iba a cohibir a mí de gritar gloria a Dios y aleluya por las comprensiones que ahora tenía de las escrituras, ayudado por el ministerio en su 100%? Nunca vi yo nada por mí mismo. Siempre le doy la credibilidad al ministerio. Lo que yo veo, lo veo por el ministerio. Es decir, los lentes divinos, los lentes de la economía de Dios. A pesar de todo eso, debo despojarme de esas experiencias y tener una experiencia nueva. Cristo es nuevo cada día. Algunos podemos caer en la serpiente de bronce, el número 21, ¿recuerdan? Que esa se hizo una expresión que la serpiente se volvió Neustan o Neustan, no sé pronunciarla bien, pero es más o menos que eso se volvió viejo. Y Dios tuvo que decirle al rey, destruya eso, porque se convirtió en algo de adoración, algo que llevó al pueblo a la idolatría. Traigo esa colación porque en esa época, cuando el Señor implantó eso, pues ellos disfrutaban de salvación, de las mordeduras de serpientes, y quién no atesoraba esa experiencia de haber sido salvo. Pero eso llegó a ser envejecido. Quizás hoy en día nosotros también tenemos cosas que son envejecidas. Bueno, menos el orar, leer, eso no lo abandone. Menos el invocar el nombre del Señor, siempre es fresco, siempre es viviente. Aunque no es una doctrina entre nosotros, no es un legalismo, pero es una práctica de vida.
No hace parte inclusive ni de la verdad, invocar el nombre del Señor. Es una práctica de vida que nos vivifica, que ejercitamos el espíritu. Orar, leer la palabra del Señor. La palabra del Señor sí es la verdad, pero orar, leer no es algo que hace parte básica de las verdades. No, es una práctica. Alabamos al Señor. Nunca debemos dejar de orar, leer, por supuesto que no. Los hermanos están promocionando ahora mucho volver a orar, leer, los avivamientos matutinos. Hace años, creo que ya se recobró eso, tenían unas tarjetas donde uno desprendía los versículos del día y los ponía en el bolsillo para mantenerse en el día mirando el versículo que en la mañana nos sirvió para entrar en la palabra, para tocar al Señor. Y claro que necesitamos esas prácticas, pues son muy vivientes, pero si alguna vez caemos en ninguna vejez de esa, debemos venir al Señor, abrirnos al Señor. Señor, he envejecido, he estado en estos días opacado, oscurecido, y tú eres nuevo, tú eres viviente, tú eres fresco. Vengo a ti, Señor. ¿Cómo es que dice el himno famoso? Vengo a ti tal como soy, y renovarnos en el espíritu de nuestra mente y practicar quizás 2 Corintios 4:16. Nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva de día en día. No podemos dejar pasar los días. Cada día es nuevo, sus compasiones son nuevas y yo debo de venir al Señor en novedad de vida. Quizás yo no entienda, no sea como algunos de ustedes que entienden mucho la economía en sentido de doctrina o en sentido de entendimiento, pero yo me regocijo en el Señor de que cada día es nuevo. Cada mañana son nuevas sus compasiones. Y ya el Señor no se acuerda ni por nada de lo que yo hice ayer o lo que yo no viví Cristo ayer. El Señor no se acuerda de eso y yo vengo Él me recibe es hoy. El Señor es hoy, el Señor es presente, como la fe. La fe es presente, la fe es ya. Que soltemos las experiencias viejas y vengamos al Cristo viviente cada mañana en la palabra. Venimos al ministerio escrito, venimos a estos bosquejos frescos, porque siempre preservan la evidencia frescura del Espíritu. Necesitamos orar, que Cristo lo sea todo para nosotros en nuestra vida diaria. Necesitamos, ¿qué, hermano? Orar. Oh, gracias, Señor. Fe, oración, necesidad, visión. Necesitamos orar. Que el Señor cree esa necesidad en nosotros, en mí. Necesito orar. Cristo lo sea todo para nosotros en nuestra vida diaria. Mientras estemos haciendo diferentes cosas, deberíamos aplicar a Cristo en lo que estemos haciendo. Aquí hemos conocido mucho del ministerio. Mientras yo me baño, yo puedo decir que Cristo es mi agua viva, mi agua fresca. Mientras yo me visto, Cristo es mi vestidura. Y aplicando a Cristo en lo que hacemos. Comemos, estamos comiendo Cristo, estamos el pan vivo, la verdadera comida. Aplicando a Cristo a lo que hacemos es sencillo. Aunque es sencillo, pero de pronto no lo hacemos a diario. Cada día necesitamos orar pidiendo nuevas experiencias de Cristo. Claro que sí, necesitamos salir de nuestras oraciones viejas, ruchas, caducas, envejecidas, rutinarias, tradicionales. Vamos a oraciones vivientes del Espíritu. Necesitamos venir al Señor. Señor, danos oraciones que sean conforme a tu economía, conforme a tu administración, conforme a tu propósito, que toquen tus intereses, que se mezclen con Dios, que se unan con Dios, que sean llenos del Espíritu. Cada día necesitamos orar pidiendo nuevas experiencias de Cristo. El problema es que de pronto usted es muy complicado, o Ramiro es muy complicado, y se pone, que yo esto, que yo aquello. No, necesitamos ser vasos abiertos. Necesitamos tener liberalidad delante del Señor, aún ni condenarnos a nosotros mismos. Muchos santos que uno ve complicados son los santos que se condenan a sí mismos. Nadie los condena, pero ellos tienen una tarea. Ellos le han dado el dedo acusador del enemigo, les ha entrado y les ha tocado conciencia, corazón, mente, voluntad, y ellos viven condenados por todo. No son capaces de tomar la fe, no son capaces de tomar la sangre, no son capaces de tomar la liberalidad del Espíritu, no son capaces de tomar al Señor piadoso, al misericordioso, al bondadoso, al que perdona, al que levanta al caído, y mantienen y a veces se llenan de conceptos y no hay quien pueda con ellos. Cada día necesitamos orar pidiendo nuevas experiencias de Cristo, aquel que mora en nosotros para hacer nuestra vida y todo. Esta es nuestra gran necesidad en la actualidad. Que tengamos presente, queridos hermanos,
la necesidad actual. A mí me gusta repetir mucho. Bueno, estamos convocados a repetir el ministerio. El ministerio dice nuestra urgente necesidad, espíritu y vida. Así escribió un libro el hermano. ¿Cuál es mi urgente necesidad? Espíritu y vida. Gracias al Señor. Ahora llegamos a un punto donde el bosquejo da un giro. Digo que el bosquejo debe ser el espíritu que dio este giro en los santos hermanos. Y dice el numeral 2, el resultado de que seamos traídos de regreso a Cristo mismo es la vida de iglesia genuina. Después que nos hemos centrado en Cristo en la primera parte del bosquejo numeral romano 1 con todos sus acápites, ahora eso tiene una productividad, tiene un producto, tiene un resultado, efecto y causa. Ahora ese Cristo es la vida de iglesia genuina. Oh, gracias, Señor. Algunos creen que la vida de la iglesia es una organización, es un grupo nuevo, no, no, no. Esto ni es una organización, ni es un concilio, ni es un club. No, es Cristo forjado, formado, impartido, vivido como centro, realidad, es lo que se llama la vida de la iglesia genuina. ¡Wow! Gracias, Señor, por mostrarnos la visión gloriosa de la vida de la iglesia genuina. Es igual que el recobro del Señor. El recobro del Señor es este Cristo impartido, formado, experimentado, disfrutado. Eso es lo que es el recobro del Señor. Eso es lo mismito que es la vida de la iglesia genuina. Si no estamos en tal cosa, bueno, estaremos en nosotros mismos, pero no en la iglesia genuina. La iglesia genuina es Cristo mismo. Oh, gloria a Dios, la iglesia. Pero los hermanos dicen, ¿y usted a qué pertenece? Yo ya en mis años, yo ya ni respondo nada porque, oh Señor, pobres santos, ¿a qué pertenezco yo? No pertenezco a nada, excepto a esta persona llamada Cristo. Gracias al Señor por el resultado. Y aquí voy a leer los versículos que atañen a este bosquejo. No voy a pedir ayuda de ustedes porque no son muchos versículos. Y voy a leerlos porque estos versículos tiene 1 Corintios 1:2 que dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. Va a empezar a decir qué es lo que es la iglesia. La iglesia son los santificados en Cristo Jesús. La iglesia son los santos llamados. La iglesia son todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El ministerio tiene mucha palabra excelsa, profunda acerca de la iglesia de Dios. Yo aquí tengo una mesa que es de plástico. Ella no es mía, ella no es de propiedad mía, ella es de plástico, su esencia, sus moléculas. Es de plástico, así es la iglesia es de Dios, es decir, la iglesia está compuesta de Dios mismo. Esa es la estructura orgánica y viva, ese es la esencia, lo intrínseco de lo que es la iglesia es Dios. La iglesia es Dios. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es Dios. Externamente son santos, son santificados, son llamados, son creyentes, pero internamente su estructura, todo su componente esencial es Dios. Eso es la iglesia de Dios. Y dice 1 Corintios 12:27, el versículo que está ahí. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Cristo tiene un cuerpo. El Cristo está forjado, impartido, permeado, saturado en este cuerpo, es el cuerpo de Él. Él está introducido en este cuerpo, el Cristo forjado. Y esto, de estos dos versículos, empieza a exteriorizarse de una manera que dice el 16:1 de Romanos. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencrea. Es una recomendación. La iglesia que está en Cencrea, pero ya vimos que es la iglesia, ¿verdad? El mismo Dios, el mismo Cristo, que arriesgaron su vida por mí, el 4, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles.
Ay, gracias, Señor, por estas palabras de las iglesias de los gentiles. Los gentiles ahora eran el Dios triuno mezclado, empapado, saturado, ungido, redimidos, santificados. Estaban todos estos gentiles siendo la parte externa y los componentes de las iglesias. Eso es lo que ustedes son en Bogotá, lo que son en Cali, lo que son en las ciudades de Colombia y nosotros aquí en República Dominicana. Alabado sea el Señor. Saludad también a la iglesia. A la iglesia se saluda. Que está en su casa. Saludad de Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Asia para Cristo. Estos versículos tienen que ser leídos porque tocan ahora el resultado del Cristo que vimos en el primer numeral romano y sus acápites. Tienen un resultado y el resultado es la iglesia. Mira qué preciosidad, la iglesia genuina. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Yo hubiese dicho, apreciados hermanos en Bogotá, en Colombia, os saludan las iglesias en Cristo en República Dominicana. Ese ha sido un saludo apostólico. Bueno, que yo soy un zapatero, pero hubiese podido saludar de esa manera. Saludados los unos a los otros con ósculo santo, saludan todas las iglesias en Cristo, las iglesias de Cristo. ¿De quién es la iglesia? De Cristo, de la que está compuesta, de la estructura viva, orgánica, la estructura esencial, molecular. Cristo es la iglesia genuina en todos los santos. El último versículo, que es el 20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con vosotros. De aquí en adelante, el bosquejo nos da una visión gloriosa de la experiencia y de lo que está estructurada la iglesia genuina, de los que han aprendido, experimentado, expresado por todos los santos de manera corporativa. Dios planeó la iglesia con el propósito de expresar a Cristo, por tanto la iglesia es la expresión de Cristo. De aquí en adelante yo pudiese terminar aquí en mi compartir, porque ustedes y yo, aquel de allá y aquel de acá, hemos estado por la gracia del Señor, experimentando, viendo y teniendo la visión y haciéndonos de Cristo, haciéndonos a la verdad para componer corporativamente la expresión de Cristo como la iglesia genuina en cada ciudad y en cada localidad. Me regocijo cuando digo que los santos en Colombia están avanzando y que en las ciudades, así sean 2 o 3 hermanos, allí hay un testimonio de la unidad, un testimonio de la palabra de Dios y de la perseverancia en Jesús. Claro que sí, así sean 2 o 3, pero en Cristo, pues son el testimonio de Dios y la iglesia en cada ciudad. La vida de iglesia no es nada más que el Cristo todo inclusivo, que sus inescrutables riquezas experimentado y disfrutado por nosotros y expresado por medio de nosotros. Todo este bosquejo está de nosotros, experimentado, disfrutado, gustado, expresado. Nosotros somos la parte externa y él es la parte interna, la parte intrínseca, la vida que va por dentro, pero que por fuera tiene algo que se llama la iglesia genuina. Si hemos de tener la vida de iglesia, necesitamos estar constituidos de Cristo hasta que todo lo que seamos y tengamos sea simplemente Cristo mismo, quien es el todo y en todos. Esta es la esencia, la sustancia de la vida de iglesia. Esto es quizás lo que necesitamos aprender quizás hasta de memoria. Y cuando los santos que no se reúnen con nosotros o los santos que caen en vejez, que caen en acusaciones propias, ellos empiezan inclusive, que yo no veo la realidad aquí, que yo ni ve la realidad en otros ni la ve en él mismo. Por eso es que no la ve en nadie, porque no la tiene él mismo, mucho menos lo va a querer ver en los demás. La visión de la iglesia, la visión del Cristo que mora en nosotros, se evidencia primero en nosotros mismos y luego nosotros como tal. Si creemos que los demás, si creemos que somos de Cristo, creemos que los demás también son de Cristo.
Agradecemos al Señor por eso. La iglesia genuina es la vida de Cristo, Cristo mismo, ahí. Simple. Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. La vida de iglesia genuina no está relacionada con la enseñanza o la doctrina. Gracias, Señor. Y gracias al ministerio por darnos esa palabra. Más bien, es una vida en la que Cristo mismo es aprendido, experimentado, disfrutado, expresado, exhibido por nosotros. Filipenses 3:10, ya lo hablábamos de eso. Y es todo el bosquejo de aquí para adelante en ese mismo tono, en esa misma abundancia de gracia, en esa misma palabra viviente, en ese mismo espíritu tan candente. Gracias al Señor. Yo siempre vivo diciendo la palabra amén. Señor, amén a tu palabra. Gracias, Señor. La vida de iglesia genuina únicamente puede ser aprendida al experimentar a Cristo en nuestra vida diaria. Alabado sea el Señor. Todo de aquí para abajo es eso. Gracias al Señor. Voy a avanzar hasta el último. Aquí en República Dominicana son las 9:10. Me imagino que ya son las 8:10. Pero voy a avanzar un poquito hasta acá, porque ustedes tienen el bosquejo en la mano y en la semana van a disfrutar mucho también la disertación del ministerio de hermano Lee. Cómo nos llena, nos satura, nos da palabra que nos deja saciados, extasiados, nos deja con la grosura de la casa, con los torrentes de sus delicias, con el manantial de la vida, en lo que habla en el transcurso de día por día. A fin de que tengamos la vida de iglesia genuina, necesitamos experimentar y disfrutar las riquezas de Cristo. La vida de iglesia genuina no es una organización, esta se halla en nuestro espíritu, el cual es nutrido con las riquezas de Cristo hasta que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Alabado sea el Señor. Yo creo que con esa expresión de este número 1 bajo la F, puedo terminar y así estar en el Cristo que disfrutamos mientras viajamos por el bosquejo. Gracias, Señor, por tu palabra. Todo esto termina en que toda esta iglesia de su plenitud, de la iglesia genuina, termina en el cuerpo de Cristo. Y ya todos sabemos que el ministerio nos enseñó que se consuma en la Nueva Jerusalén. Todas estas experiencias se terminan en la expresión corporativa, en la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Apreciados hermanos, ¿en dónde estamos? Estamos en la vida de la iglesia genuina. Estamos en Cristo, en todas sus riquezas inescrutables e insondables, inmensurables e impartidas en su parte gloriosa y en la manera ordenada del Señor. Estamos en la iglesia genuina. Alabado sea el Señor. Aquí me detengo. Gracias y paz. Jesús es el Señor.